El desarrollo es una construcción social e histórica. Hablaremos de los modelos dominantes y alternativos del desarrollo. Entre esos está el neoliberalismo. Una de las características principales del neoliberalismo es la promoción de una sociedad de consumidores. Esto significa que se fomenta el consumo como una parte fundamental de la vida económica y social. El desarrollo local. El desarrollo local es un enfoque que busca mejorar la calidad de vida de una comunidad o región específica a través de un proceso integral que abarca diversas dimensiones como lo son territorial, cultural, política y económica. El desarrollo endógeno es una aproximación territorial al desarrollo, es decir, que significa sucintamente la utilización de los recursos de una región por sus residentes en aras a satisfacer sus propias necesidades. Los componentes principales son la cultura regional, el poder político y los recursos económicos. Y por último, etnodesarrollo. Se entiende que este enfoque es importante la noción de cultura propia o más concretamente la del control cultural entendido como la capacidad social de decisiones sobre los recursos culturales, es decir, sobre todos aquellos componentes de una cultura que deben ponerse en juego para identificar las necesidades, los problemas y las aspiraciones de la propia sociedad e intentar satisfacer, resolverlas y cumplirlas. El postdesarrollo. La capacidad del postdesarrollo de convertirse en un imaginario socialmente eficaz puede depender precisamente de la manera en que evaluemos el momento actual en la historia de la modernidad y por supuesto del curso histórico que tomemos estos procesos. Los desafíos que enfrenta un trabajador social en el desarrollo y postdesarrollo son los siguientes. El trabajador social como profesión disciplina debe generar conocimiento y movilizar ideas, intervenir para dinamizar procesos. Otro desafío es asumir un papel de facilitador, dinamizador, educador. No asumir posturas mesiánicas como pensar y actuar por la comunidad. Recordar que no vamos a salvar a nadie. Superar la diferencia entre el que sabe y el que no sabe, entre el ayudador y el ayudado, entre el desarrollador y el desarrollado. Mantener una mirada sobre el otro como sujeto social y político y no como la víctima. Conocimiento a fondo de las localidades y su cultura. Un proyecto de desarrollo o postdesarrollo debe partir de la cultura de los pueblos, ser coherente con su identidad cultural. El desarrollo local, un desafío contemporáneo. La noción del desarrollo, nacida como un subproducto del nuevo orden establecido después de la Segunda Guerra Mundial, está cambiando. La génesis de la noción del desarrollo después de la Segunda Guerra Mundial es el orden que siente bases para una nueva división internacional del trabajo. Los países en guerra inician el proceso de reconstrucción y se dividen en dos, el occidente a los capitalistas y el oriente a los socialistas. Hoy sabemos que estos dos métodos de reconstrucción, uno de ellos llamado socialista, ya ha comenzado a dar los principios básicos del otro. Georges Balandier tuvo el ingenio de recordar el famoso tercer Estado francés protagonista de la revolución y llamar tercer mundo a esta región marginal del sistema mundial. Sin embargo, lo que es importante destacar es que en el tercer mundo nunca se utiliza la palabra construcción o reconstrucción, sino que se utiliza la palabra desarrollo. La extensión de la noción del desarrollo, Alan Turing señala varios casos de industrialización. La Inglaterra del siglo XVIII y su burguesía nacional, la Alemania del siglo XIX dirigida por el Estado bismarckiano y la Unión Soviética del siglo XX desarrollada por el Estado partido. En los años 70 y 80 se intentaron diferentes fórmulas para salir de las crisis, desde políticas monetarias y antiinflacionarias hasta las pruebas más o menos keynesianas. La crisis tuvo importantes consecuencias para el organismo social. La derecha buscaba formas de aplicar lo que se llamó neoliberalismo como un intento de darle oxígeno al viejo capitalismo. La búsqueda de alternativas y la dimensión local. La crisis obligó a buscar nuevas formas de movilización del potencial humano. Es necesario imaginar otras formas de desarrollo que superen colectivamente las formas anteriores. La idea del desarrollo aplicada en los países industrializados está muy orientada a movilizar el potencial humano en que se ha quedado atrás por las crisis. Etnicidad, desarrollo y buen vivir. Hubo un tiempo entre las décadas de 1950 y 1980 del siglo XX en que lo étnico habitualmente identificado en América Latina con lo indígena fue asimilado al atrasado, lo refractario al desarrollo. Era el tiempo de las teorías de la modernización, tiempo en el que la economía del desarrollo diagnosticaba el subdesarrollo latinoamericano como la consecuencia de la estructura dual de muchos de los países de la región. La alteridad cultural era así clasificada como una barrera a la modernización que había que superar. El indigenismo de este tiempo debe ser entendido pues como un conjunto de iniciativas impulsadas por los poderes públicos para estimular la modernización de los colectivos atrasados o tradicionales y su integración en la sociedad nacional, convirtiéndolos así en sectores proactivos desde el punto de vista del perseguido desarrollo nacional.
Las políticas indigenistas pretendían desindigenar a los indígenas, negar al final del proceso la alteridad cultural en aras de la construcción de una comunidad nacional imaginada e imaginaria a través de la inversión en una gama de insumos que podía abarcar a veces desde la dotación moderada de tierra hasta la escolarización, vías de comunicación, centros de asistencia sanitaria o capacidad técnica y profesional. Más allá de la innegable originalidad del pensamiento indigenista latinoamericano y muy especialmente el mexicano, lo cierto es que coinciden en el fondo con la versión más culturalista del campesinado. Fruto de estos planteamientos fue la Misión Andina del Ecuador. Esta iniciativa fue la primera en defender Ecuador la necesidad de impulsar un desarrollo armonioso en los diversos aspectos que constituían la vida de las comunidades indígenas. También hubo ardentes defensores de la medida de carácter estructural como la reforma agraria, que entendían la situación de la población indígena como una consecuencia de la dominación a la que estaba sometida por el régimen terminante y sus colorarios. Ahí también entró sobre lo del liberalismo, que fue con la crisis del modelo nacional desarrollista a inicios de la década de los 80 y la consolidación del neoliberalismo como nuevo dogma en materia de políticas macroeconómicas, las cuales cambiaron sustancialmente el tema que nos atañe. Se asistió a la aparición y fortalecimiento de plataformas organizativas de corte étnico-identitario que frente a las crisis históricas de izquierda clásica demostraron, sobre todo a partir de 1990, una gran capacidad de vincular la acción colectiva de algunos sectores sociales más golpeados por los austeros neoliberales. En esta serie de ideas también agreguemos el tema de una minga para el postdesarrollo, teniendo en cuenta que desde la perspectiva de la reciente minga social y comunitaria convocada por los pueblos indígenas de la región del Cauca en Colombia, que se dio en octubre de 2008, la globalización es un proyecto de muerte y una de sus principales armas es el desarrollo, al menos como está convencionalmente concebido. La minga es el resultado del expansionismo de la propiedad privada que amenaza con desplazarlos y que atropella la vida y cultura de quienes demandan equidad y denuncian el terror del que al parecer solo las montañas de nuestros países parecen ser los testigos. Es la palabra usada para referirse al nivel del desarrollo con los que cuentan un grupo de países. La noción de postdesarrollo proviene directamente del paradigma postestructuralista, cuyo enfoque no fue proponer una definición alternativa del desarrollo, sino cuestionarse los modos por los que los países de África, Asia y América Latina se construyen como tercer mundo, por tanto subdesarrollados y por tanto, valga la redundancia, necesitados de desarrollo, mediante el discurso y las prácticas del desarrollo. Aquí aparece un nuevo plan llamado neodesarrollismo, el cual propone mayor intervención estatal, políticas económicas heterodoxas, retomar la industrialización, reducir la brecha tecnológica e imitar al sudeste asiático. Tengamos en cuenta que aquí también hablamos sobre el buen vivir y en el postdesarrollo apuntamos a la creación de un espacio o tiempo colectivo en el que el desarrollo debe ser el principio central que organiza la vida económica y social. Arte, cultura y etnodesarrollo, la experiencia de mediación en Bocas de Ure, Córdoba. En esta se abordó la relación entre el arte, la cultura y el desarrollo de las comunidades étnicas en la región de Bocas de Ure. El término etnodesarrollo se refiere a las particularidades culturales y necesidades de una comunidad étnica. Se destacan la necesidad del arte y la cultura para promover un desarrollo sostenible y la preservación de la identidad cultural de estas comunidades. En esta experiencia se implementaron diversas estrategias de mediación cultural con el objetivo de fortalecer la identidad cultural de las comunidades y promover su participación en el desarrollo local. Mediaciones culturales con un enfoque participativo y colaborativo que permite a las comunidades afrodescendientes ser protagonistas de su propio desarrollo. En cuanto a los resultados, se logró fortalecer la identidad cultural de la comunidad y promover la participación ciudadana y generar espacios de impacto positivo y diálogo intercultural. Se tuvo en cuenta la definición del desarrollo de la UNESCO, que los planes de desarrollo son complejos informes en los cuales influyen matrices legales y metodológicas que traducen al menos lo que pretende. Para la población racial afrodescendiente negra en Colombia se supone directamente que existe la voluntad política para ejecutar las estrategias y propuestas por las comunidades. En la mayoría de los casos, dichos documentos se convierten en requisitos simbólicos para el reconocimiento y no para una apuesta real.
También se resalta la importancia de la educación y la formación en el ámbito artístico y cultural para fortalecer el desarrollo de las comunidades étnicas a través de programas de capacitación y talleres. Se busca fomentar el empoderamiento de los miembros de la comunidad y promover la valoración de su patrimonio cultural. Punto de partida y nuevos críticos. Reflexión desde la práctica. Ya que se sostiene que la idea de centralización y el desarrollo local no es un nuevo paradigma, ni tampoco una moda, ni una idea alternativa, a partir del desarrollo local pueden cumplir ese rol desde superar algunos modos críticos. Algunos son la integralidad, la visión de proceso y el reconocimiento a los hechos, la articulación, la visión estratégica, la participación, la identidad, la diferencia lógica de acción, la competencia y recurso como factor determinante. El desarrollo local es una estrategia más política que económica o social en sentido estricto. Sin embargo, no es suficiente la voluntad de territorializar las políticas desde el centro. Es un poco sustancioso porque implica voluntad, políticas y recursos. Para la articulación solo puede ser generada desde territorios. Mientras las propuestas del capitalismo en su expresión neoliberal continúan fracasando en la reducción de las desigualdades y en el cumplimiento de la promesa de un desarrollo que permita a hombres y a mujeres en entornos marginados salir de su situación precaria y acceder de nuevas libertades que les permitan contar con mejores oportunidades para salir de las diversas pobrezas en que viven, aparecen propuestas alternativas de un desarrollo divergente que pretende responder directa y contextualizadamente a las realidades de grupos sociales periféricos, desde los cuales se construyen propuestas que pretenden generar un nuevo rumbo inclusivo de desarrollo. A manera de conclusión, más allá de seguir alimentando las nociones divergentes de buenos y malos, capitalistas y no capitalistas, ricos y pobres, ganadores y perdedores, como hacen muchos teóricos convencionales, en lo que respecta a aspectos importantes del desarrollo local, regional y territorial, se debe considerar un gran salto cualitativo de madurez para reconocer las inevitables deficiencias del actual sistema socioeconómico, que crea graves desigualdades y aumenta el número de excluidos, sujetos y grupos. Esta construcción debe integrar mejor la historia local y regional, alinearse con diferentes identidades en constante movimiento para sostener el territorio y sobre todo encontrar las grandes expresiones contraculturales, incluso revolucionarias, que se dan cada día.